¿Conoces esta frase? ¿La ubicas? Ale, ¿vale? ¿Me la pones? Comenzar es importante, pero terminar es aún más. ¿La has escuchado? ¿La has escuchado? Puedes decir sí, no. ¿Sí? Algunos sí, algunos no. Esa frase puede ser aplicable para circunstancias en las que quizás estás haciendo un proyecto de tu trabajo y quieres abandonarlo. Y te dicen, comenzar es importante, terminarla es aún más. Puede aplicar si estás en una carrera universitaria y de pronto te sientes como quieres tirar la toalla, quieres dejar a la mitad de la carrera y te recuerdan, comenzar es importante, pero terminar es aún más. Quiero decirte que yo lo he escuchado más en contexto de ministerios pastorales, donde se celebra y se anhela que aquellos que comienzan en el ministerio puedan terminar bien. Y suele decirse, comenzar es importante, pero terminar es aún más. Terminar es sinónimo de alcanzar la meta, de lograr el objetivo, de llegar a donde queríamos llegar. Podemos estar de acuerdo que no siempre llegar a la meta es fácil. Puedes pensarlo incluso de forma más práctica en los matrimonios. Cada vez es menos común que las personas que se juraron amor terminen siendo separadas por la muerte. Cada vez es menos común. Y puedes pensarlo en las diversas facetas o en las diversas relaciones o procesos. Pero cuando lo dimensionas en relación a la vida que Cristo te ha dado, te puedes dar cuenta que es lo mismo. ¿Sabes? Alcanzar la meta o alcanzar los propósitos de Dios para nuestra vida nos cuesta. Tú puedes estar sentado ahí y puedes tener miedo ahorita, puedes estar desanimado, puedes estar afligido, puedes estar aquí con una tensión después de trabajo o en la misma casa. Cualquiera que sea eso, estamos totalmente de acuerdo. Terminar cuesta. ¿Sabes? Nosotros no somos los únicos a quienes nos cuesta. No somos los únicos que hemos estado en este molde o en este zapato. Hay muchos personajes de las Escrituras que estuvieron así. Uno de ellos fue Josué. Dios le había dado una meta para alcanzar. Le había trazado una ruta de cómo llegar. Y le había garantizado los recursos que necesitaba para avanzar. Y sin embargo, Josué tiene que responder a este llamado. ¿Cuál será la respuesta de Josué ante una encomienda tan importante? Si tú tienes el contexto de los últimos sermones de este mes, podrás recordar justamente la serie. Y hoy quiero que exploremos a través de Josué capítulo 1, versículo 10 al versículo 18, y lo pensemos de esta forma. Hemos titulado el sermón de hoy así: no temas. Recuerda que ese es el título de toda la serie. Dios nos llama a avanzar con valentía, confianza y en unidad. Así que quiero invitarte que tú puedas observar a través de la respuesta de Josué, en estos versículos que ya leímos, 3 acciones necesarias que requerimos para avanzar hacia la meta. ¿Cuál meta? La que Dios nos ha puesto. Y vamos a verla. Así que quiero invitarte a que prestes atención a estas 3 acciones. Y mientras que vamos caminando juntos, quiero presentarte la ruta del sermón. Quiero que tú vayas intencionalmente contrastándote, evaluándote y pensando, incluso en este año que estamos iniciando, si estamos caminando hacia allá, si tú te estás encauzando en los planes de Dios. Así que el primero es: asume el rol que Dios te ha dado, obedece confiando en sus promesas y avanza en unidad al pueblo del pacto. Cada una de estas, para los que son visuales, va a tener alguna figurita que te pueda ayudar a recordar. Pensemos en la primera: asume el rol que Dios te ha dado. Piensa en cómo tu rol va a ser encauzado en la gran meta del Señor. Piensa cuál sería una de las razones que tú darías para rechazar un trabajo o un proyecto. ¿Cuál sería la razón? Imagínate que mañana llegas y te ofrecen un ascenso en tu trabajo, pero ese ascenso tiene muchas implicaciones. ¿Cuáles serían las razones por las que no tomarías ese nuevo puesto? ¿Cuál sería? Trabajar en domingo, muy bien. ¿Qué más? Que se opongan a los principios. Cambiarme de lugar de residencia. Exacto, hay varias razones.
Ahora, yo quiero que pienses de esa misma forma, pero te pongas en los zapatos de Josué. Piensa en Josué. No pierdas el hilo de los primeros 9 versículos. Durante esos versículos, todo lo que has visto en esos 9 versículos son directamente la palabra de Dios hacia Josué. Dios diciéndole una y otra vez: no temas y sé valiente. El Señor le dio una meta bastante clara a Josué. Le había trazado una ruta, cuál debería ser la ruta que debía llevar. Y de hecho le había confirmado su presencia como el recurso necesario para llegar a la meta. Sin embargo, si tú te das cuenta, hasta este versículo no hemos escuchado ninguna respuesta de Josué. Es como si tú cerraras tu Biblia en el versículo 9 y tú tuvieras toda esta trama. Me encanta pensar en historias porque puedes ubicarte y decir cuándo avanza, cuándo se detiene. Y puedes terminar el versículo 9 y decir: ¿y qué va a hacer Josué? ¿Qué va a hacer? No hemos escuchado ninguna palabra de Josué. Las últimas palabras del versículo 9 te la puse en pantalla y observa cuáles son. Versículo 9 del capítulo 1. ¿Puedes leer conmigo? ¿No te lo he ordenado yo? Sé fuerte. Esas son las palabras del Señor hacia Josué. Habían suficientes razones, quise ponértelo en pantalla, siguiente, vale, para que Josué desmayara y rechazara el llamado de Dios. Habían suficientes razones, ¿sabes? La capacidad militar de Israel no era la capacidad militar como la que tenían los enemigos o las personas que vivían en Canaán. Las personas que vivían en Canaán eran pueblos organizados con ejércitos bien formados. El pueblo que iba a pasar el Jordán no tenía nada de eso. Tenía un ejército, pero no tenía un ejército formado. Si eso fuera poco, se le está invitando a liderar un pueblo. ¿La palabra cuál es? Dilo. Un pueblo necio, un pueblo rebelde. Quiero llevarte al versículo 17, y estas palabras podrían ser muy prometedoras, pero a la vez, si las ves bien, puedes darte cuenta que aquí hay algo que puede preocuparte. Versículo 17, observa esto: como obedecimos en todo a Moisés. Esas son las palabras del pueblo después de que Josué le está dando indicaciones. Dice: como obedecimos en todo a Moisés, así te obedeceremos a ti. Quédate ahí. ¿Te da mucho ánimo esas palabras? ¿Por qué? Exactamente, imagínate, como le obedecimos a Moisés, así te vamos a obedecer a ti. Uy, qué ánimo, ¿verdad? Era un pueblo necio. Y si eso era poco, Josué no estaba en la flor de su juventud. ¿Sabes cuántos años tenía? 85 años. ¿Sabes cuántos años de vida le quedaba? 25. Murió a los 110. Era como si fueras a dirigir una empresa multinacional a tus 55 años. ¿Quién contrata a alguien a los 55 años? Ya se me ofendieron. Ya se me ofendieron, perdón, ahí. Perdón, ahí. Reconfiguramos la pregunta. Pura experiencia, por supuesto. Por supuesto. Es difícil generalmente, vamos a evitar la generalización. No es muy común, podríamos decir. Vamos a cambiar. Pero piensen entonces, a los 55 años es ese puesto, pero piensa ahora en Josué. 85 años. No tenía la mayor fuerza posible. Se dice que esa era una razón posible para decir: no, la tarea era grande, el pueblo era necio y su edad decía mucho. Y sin embargo, observa lo que dice el versículo 10. ¿Puedes abrir tu Biblia y observar el versículo 10? Nota lo que dice el versículo 10. Nota lo que dice. Entonces Josué dio órdenes
a los oficiales del pueblo. Quédate con eso. Si lees el versículo 10 sin considerar lo que te he dicho, pierdes mucha riqueza, ¿sabes? El versículo 10 no eran simplemente las órdenes que iba a dar Josué. Era la evidencia de que Josué había asumido el llamado de Dios. No era simplemente voy a dar órdenes. Era una evidencia firme de que a pesar de la capacidad militar, a pesar de que era un pueblo necio y a pesar de su edad y contra todos los pronósticos, él dijo, le metemos. ¿Pero por qué? Una de las razones principales era porque la meta que se le había asignado era una meta trascendente. Quiero que observes eso en el versículo 11. ¿Puedes acompañarme conmigo al versículo 11? Y observa lo que dice. Lee conmigo, por favor. Pasen por medio del campamento y den órdenes al pueblo, diciéndoles, preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días cruzarán al Jordán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios, observa las últimas palabras, para poseer ¿qué cosa? Eso es algo muy trascendente. La meta de verdad era difícil, pero la meta era algo trascendente. ¿Sabes por qué? Porque a Josué se le estaba dando el encargo de recibir la promesa que había sido desarrollada durante 430 años. Era la promesa que se le hizo a Abraham. Así que observa lo que está haciendo Josué. Asumir su papel no era simplemente una decisión para liderar y ahí se quedaba, sino era un liderazgo trascendente. La mirada de Josué no era solo horizontal, no estaba pensando en una dimensión horizontal, sino que tenía una vista vertical. Él asumió el liderazgo, ¿sabes por qué? Porque se dio cuenta de la trascendencia de su papel en los planes eternos de Dios, y eso era significante. No era simplemente pasar el Jordán, no era simplemente construir hogares, se trataba de cumplir los planes eternos de Dios. Cuando tienes eso en mente, eso cambia la forma en la que ves todo. Eso cambia la forma en la que ves tu matrimonio, cuando ves tu familia, lo que haces en tu trabajo, lo que haces en la escuela, todo lo que haces. Porque te lo quiero poner de esta forma, ubicar nuestro rol, siguiente, ¿vale? Ubicar nuestro rol en el plan eterno de Dios nos da significado y le da un valor trascendental a lo que hacemos. Ubicar el papel que Dios te ha dado por medio de Cristo en los planes eternos de Dios le da valor a lo que haces. Y sabes, eso no solamente era real para Josué, eso también es real para nosotros. Nuestro rol tiene significado porque Cristo incluso nos llama a alcanzar una meta a la cual también apuntaba la meta que debía alcanzar Josué. Jesús lo dijo de esta forma, quizás puedas acordarte o acompáñame a ir a Mateo capítulo 28, versículo 19. ¿Puedes leer conmigo lo que dice? Vayan pues, bautizándolos en el nombre del Padre. Es una meta también. Quise ponerte un diagrama que mi anhelo pueda ayudarte y pueda orientar lo que intento decir. Esto es lo que podemos ver a través de Josué y esto es lo que podemos ver a través de Mateo 28. Hay una gran meta diseñada por Dios. Esa meta diseñada por Dios corresponde a un plan eterno. Si tú puedes darte cuenta, hay una gran meta. Esa gran meta corresponde a un plan eterno y abarca todo lo que ocurre en un tiempo, en un lugar y con personas específicas en diferentes temporadas que se llama iglesia. Hay una gran meta. ¿Cuál meta? Que los discípulos de Jesús vivan en la presencia de Dios y disfruten de su presencia. Esa es la gran meta. Esa es nuestra tierra, esa es nuestra herencia, hacia allá caminamos.
Y Él ha diseñado que la iglesia sea el instrumento para llevar a cabo y para llegar a esa meta. Entonces cada uno de aquellos que siguen a Cristo, aquellos que son llamados discípulos, deben de enfocarse en hacer más discípulos. En la familia Antioquía nosotros tenemos eso bastante claro en nuestra misión. ¿Cuál es? Los de casa. ¿Cómo? ¿Cuál es? Ser una iglesia que forme discípulos. Exactamente, formar discípulos de Jesucristo que transformen su entorno para la gloria de Dios. Esa es la personalización de la gran meta. Y quiero que tú veas y te des cuenta cuál es tu papel ahí. Nuestro llamado se personaliza. La gran meta, y quiero que observes, hay un plan eterno y nosotros nos ubicamos en el plano de nuestro tiempo y nuestro lugar, y desde el inicio está enmarcado, y si te das cuenta la línea de arriba está más hacia atrás y no tiene inicio porque es un plan eterno. Pero la línea de abajo hacia la horizontal, esa tiene un inicio porque es un tiempo y un lugar con personas específicas, pero están conectadas por el plan eterno de Dios, mientras que Dios va guiando a su pueblo para cumplir esa meta. Pero mientras que cumplimos esa meta y para alcanzar esa meta, cada persona tiene un papel, tiene un rol, juega un papel importante ahí. De tal forma que tú puedes pensar que Dios te ha dado roles o nos ha dado un rol en el gran plan de Dios para alcanzar esa meta. Y tú puedes estar pensando, ¿cuál rol me ha dado Dios? Esa gran meta se personaliza de diferentes formas. ¿Te ha dado ese rol como esposo, como esposa, como padre, como madre, como hija, como hijo, como estudiante, como trabajador, como miembro o líder de la iglesia? Dios te ha traído y entonces tú tienes una meta dentro de ese gran plan. Y entonces quiero que te des cuenta, lo que haces es trascendente. No está determinado simplemente para algo temporal. Y esto es maravilloso, ¿sabes? Es bien animador. El plan de Dios no depende de nosotros. Pero ¿sabes? A Dios le ha placido usarnos para cumplir sus planes. ¿Sí lo escuchaste? Los planes de Dios no dependen de ti ni de mí. Pero esto es algo maravilloso. Dios tiene el deseo de incluirte en sus planes para cumplirlos. Y quizás todavía digas, pero ¿cómo es eso? Quiero traer a tu memoria, bueno, no sé si te acuerdas de esta película. Siguiente, ¿vale? ¿La ubicas? Spider-Man, dijera Raulito. Y no sé si te acuerdas de esta película, pero hay una escena interesante. Hay una escena donde después de algunas cosas que hizo Peter, él quiere componer su realidad, él quiere componer el presente y acude con el hechicero, el Doctor Strange. Y hay cosas que ocurrieron que se le salieron del control al Doctor Strange. Y después de intentar resolverlo, empieza una tensión entre ellos dos, porque Peter quiere darle una oportunidad a las personas que vinieron de otros universos para atacar a Peter, al Peter de ese momento. Y en medio de ese escenario, cuando Peter le está pidiendo a Doctor Strange, dale un chance. Y el Doctor Strange le está diciendo, es de otro universo, oye, vas a afectar. Entonces dice estas palabras que me llaman mucho la atención. Él dice lo siguiente: en el gran cálculo del multiverso, su sacrificio significa infinitamente más que sus vidas. Y la idea es muy clara. Toda acción tenía un efecto infinito. ¿Sabes? Eso es lo que te intento decir cuando te digo, si Cristo te ha traído, el rol que te ha dado tiene una trascendencia, hermano. Te lo quiero poner de esa forma. Nuestro papel específico en un tiempo y en un lugar definido es una pieza a través de la cual se desarrolla el plan de Dios.
Y eso debe cambiar la forma en la que ves el rol que Dios te ha dado, ¿sabes? No hay lugar para decir, eres esposo, pues ya qué. Eres mamá, pues ya qué. Eres trabajador, pues tengo que trabajar. Así es la vida, ¿no? Si no comes, no trabajas, pues sí. Si comes, ¿qué dije yo? Es que soy campechano, recuerden. Recuerden que si hay todo fallo mientras voy diciendo, es que recuerden, soy campechano. Así que eso cae que me disculpen, ¿sí o no? Exactamente. Ah, bueno. Si no trabajas, no comes, no es bien. Bien, entonces quiero decirte esto. Asumir el rol que Dios te ha dado, se trata de estar convencido que tu papel, mi hermano, tu papel es trascendente para alcanzar la meta de Dios. Tienes que creer esto. ¿Sabes por qué? Porque a menudo lo olvidamos. A menudo olvidamos justo que lo que hacemos vale la pena en Cristo. A menudo olvidamos y olvido que el que yo guíe a mi esposa tiene significado. A menudo olvidamos que guiar a nuestros hijos vale la pena. Así que quiero que te dimensiones en eso y que tú puedas pensar en el rol que Dios te ha dado. Vale la pena que lo asumas con valentía, porque lo que hagas es trascendente, va a trascender dentro de los planes de Dios. De tal forma que vale la pena que tú, papá, asumas tu rol y que conduzcas a la meta que Dios te ha dado. Vale la pena, esposa, que te sometas a tu esposo en esa verdadera sumisión bíblica. Vale la pena, esposo, que asumas tu liderazgo bíblico. Vale la pena, papá, que tú dobles esfuerzos y que no delegues la responsabilidad de criar a tus hijos a las series, a Netflix, a redes sociales o a YouTube. Vale la pena. Vale la pena la forma en la que trabajas o las tareas que haces en Cristo cuando buscas que las personas lo conozcan a Él. Vale la pena. Así que asume tu papel. ¿Cómo llegas a la meta? ¿Cómo alcanzas la meta? Asumiendo el papel con valentía, porque vale la pena. Nada de lo que hagas en Cristo, escúchalo bien, nada de lo que hagas en Cristo carece de valor o significado. Nada. En el reino de Dios todo cuenta. Entonces quiero preguntarte y quiero ser intencional en eso. Tengo 2 preguntas para ti. ¿Cuál es el rol que Dios te ha dado? Piénsalo, en tu nivel, piénsalo. Mamá, papá, esposo, líder de casa, estudiante, trabajador. ¿Cuál es el rol? Ponle nombre y te tienes que responder. ¿Has asumido ese rol con valentía? ¿Lo has tomado con valentía? O quizás la razón por la que está tu familia así es porque no lo has asumido. Tú sabes la respuesta. Así que observa, para llegar a la meta necesitamos algo muy específico: asumir nuestro rol con valentía. Ahora quiero que pienses cómo debemos ir avanzando y llegar a nuestra meta, incluyendo algo más, una acción más. Obedece confiando en las promesas de Dios. Para que alcancemos los planes de Dios y para estar sincronizados en esa línea horizontal de arriba y la línea horizontal de abajo, necesitamos obediencia. Y la obediencia y la confianza es como un dúo. La obediencia y la confianza están vinculadas las unas y las otras. ¿Te imaginas si volvemos a la historia y ves las órdenes de Josué? Tú te podrías pensar que lo más lógico era que Josué hubiese mandado a hacer un inventario de todas las lanzas, de todas las espadas, de todos los escudos posibles que hubieran dentro del pueblo. Eso era la lógica, si tú lo ves de esa forma. Pero Josué decidió obedecer al Señor al pie de la letra. Quiero que veas esta comparación entre Josué capítulo 1, versículo 2 y ese mismo capítulo y el versículo 11.
y quiero que puedas darte cuenta lo que está sucediendo ahí. Nota el versículo 2. ¿Puedes leer por favor conmigo? Nota lo que dice. Mi siervo Moisés, ahora pues, esa es la orden, cruza este Jordán. Nota la comparación con el versículo 11. Mira, y quiero que observes, por eso quiero que lo compares, porque es Josué obedeciendo al pie de la letra. Preparen provisiones para ustedes, porque dentro de 3 días, ¿qué va a pasar? Cruzarán para entrar a poseer la tierra que el Señor su Dios les da. ¿Notas la obediencia? O sea, en un sentido lógico yo pensé, bueno, si ya me asignaron ese liderazgo, tengo que pensar en estrategias y voy a hacer un inventario de cuántas lanzas, cuántos escudos, cuántas espadas, cuántas personas tenemos para el ejército listo y vamos a darle. No hizo eso. Él simplemente, el Señor me dijo que yo haga esto y yo voy a hacer eso. Y fíjate, mientras que observas el versículo 11, la verdad, Eddie podría decir, mira, porque dentro de 3 días vamos a intentar pasar el Jordán para ver si poseemos la tierra prometida. Pero mira la seguridad de Josué. No le dijo al pueblo, vamos a intentarlo. No, vamos a hacerlo para entrar. Es una afirmación. Vamos a poseer la tierra. Y Josué no estaba así como que delirando, no. Estaba diciendo eso porque confiaba en las palabras que el Señor le había dado. Él obedece porque tenía la confianza en las promesas de Dios. Estaba convencido que si el Señor se lo daba, entonces él podía tomarlo. Aquello que Dios te da, entonces tómalo porque es tuyo, no lo rechaces y es para ti. Eso Josué lo está tomando y entonces es para él, es para su pueblo. No vamos a dudar, vamos a meterle. Entonces quiero que observes esta combinación entre obediencia y confianza. Te lo quise poner así. La confianza es el descanso de tu corazón. Puedes contraponerlo con la inquietud, con la incredulidad, con la falta de fe. La confianza es el descanso de tu corazón en el Señor y en sus promesas. Y la obediencia es el sometimiento al Señor en que confías. ¿Te das cuenta de la conexión? Tú tienes confianza en el Señor y en sus promesas, y la forma en la que reflejas tu confianza es a través de la obediencia. Entonces yo te pregunto, ¿cómo sabes que confías en el Señor? La respuesta sencilla es la obediencia. Los teólogos desde la Reforma suelen decir que nuestra doctrina reformada de verdad es tan rica que suele ver esta conexión que la fe produce obediencia o la fe produce obras. Pero también los teólogos mismos señalan que es algo interesante que en nuestras vidas siga habiendo una división entre la fe y la obediencia, entre la fe y las buenas obras. Y esa división es bastante claro porque es como si pensáramos que creer en Cristo anula tu obediencia a Cristo. O es como si la obediencia a Cristo te hiciera ganar la salvación. Eso es algo muy común en nosotros. Y tú dices, no es en mí. Yo tengo fe firme en Cristo y que solo soy salvo en Él. Pero quiero darte un ejemplo más práctico que te des cuenta cómo funciona eso. Te lo quise poner en esta lámina. Mira, es lo siguiente. Es muy fácil decir confío en Dios, confío en sus planes, confío en sus promesas, pero hago lo que mejor me parece. Confío en que Dios proveerá, sí, confío. Pero ya busqué en la bolsa de trabajo 3 trabajos más, sin importar que descuide mi relación con Dios, sin importar que descuide a mi familia, sin importar que descuide a la iglesia. Pero confío en Dios, ¿no? Entonces, confío en Dios. Ajá. Sí. Confío en Dios que Él tiene el control de mi matrimonio, pero estoy desesperadísimo porque no veo los resultados, como que el Señor no se apura, así que voy a ver cómo le echo la mano y voy a actuar a mi manera. ¿Te das cuenta de esa discrepancia? Confío en Dios, pero tengo que ver qué puedo hacer para ayudarlo. Y quiero aclarar, por si te ofendiste con la edad, tampoco quisiera ofenderte con esto. Yo no estoy diciendo, ojo, yo no estoy diciendo que no estés confiando para nada en Dios. Escúchame bien.
Yo no estoy diciendo que no estés confiando para nada en Dios, pero sí estoy diciendo que tu fruto no está mostrando que confías como el Señor espera que confíes. ¿Por qué? Te lo quiero poner de esa forma. Cuando la confianza está arraigada en las promesas y en la presencia de Dios, el fruto, ¿sabes cuál es? No entiendes lo que Dios te manda hacer, pero si Él te manda hacerlo, obedeces. Una vez más, quiero decirte, no estoy negando la dificultad, ¿sabes?, de ejercer nuestro rol. De verdad, soy papá de 2 hijos por la bendición de Dios. Y ¿sabes? Esa bendición vino con alarmas incluidas, que se despierta cada 3 horas. Y entiendo la dificultad, ¿sabes? No estoy negando el cansancio de ti, trabajador, de ti, estudiante. No estoy negando nada de eso. De verdad, quiero ser honesto. Puedo entender la dificultad en el rol que tienes hoy. Sí. No estoy negando que sea más fácil encargarles tus hijos a Netflix en vez de que tú pases tiempo con ellos en el Señor. No estoy diciendo que sea para nada fácil hacer como que no pasa nada en tu matrimonio y dejar que tu esposo o tu esposa haga lo que quiera. No estoy diciendo que no sea fácil. No niego que sea fácil estudiar o trabajar siguiendo la corriente, más bien yendo contra la corriente de este mundo. No estoy diciendo que no sea para nada difícil. Lo es. Es difícil, lo sé. Sin duda, llevar a cabo los planes de Dios en nuestras vidas cuesta. ¿Y nuestras fuerzas es la alarma? Es la alarma, ¿verdad? Ya quieren que termine. Audio ya me mandó. Y sin duda nuestras fuerzas no son suficientes. Es por eso que quiero que en este año y toda tu vida puedas apropiarte de esos recursos, ¿sabes? Te lo quise poner así, recursos. El cristiano tiene los recursos más poderosos para hacer las cosas, pero los descuida. Tienes promesas, hermano, y tienes presencia, la presencia de Dios. Puedo tener miedo de que las cosas se empeoren si hago lo que Dios me pide en mi matrimonio, en mi trabajo, con mi familia. Puedo tener miedo, sí, puedo estar ansioso, puedo incluso estar cayendo en la procrastinación, en la irresponsabilidad. Pero a pesar de eso voy a apropiarme de lo que Cristo me ha dado. Él me ha dado sus promesas, son tuyas en Cristo. Él te ha dado su presencia y te ha dicho, no te dejaré solo. La presencia de Dios y sus promesas no están para darte palmaditas y decirte, échale ganas. La presencia de Dios es una presencia que te empodera, que te da fuerza, que te da valor, que te anima y que te encausa en lo que Dios quiere. Es una presencia poderosa, pero ¿sabes? Olvidamos eso. Y por eso nos desanimamos continuamente. La ansiedad nos gana, el miedo nos paraliza y la preocupación nos inquieta. He estado ahí, pero toma estos recursos. Hay momentos del día que vas a creer que no vas a poder con lo que Dios te ha mandado, ¿sabes? Criar a tus hijos, guiar a tu familia, cumplir en tu trabajo, ser fiel al Señor en la escuela. Hay momentos del día que creas que no vas a poder. Recuerda entonces esto. Eso es algo que he estado recordando una y otra vez. Vale, la siguiente. El que me ha llamado para la tarea es el mismo que me capacitará para cumplirla. Encierra una y otra vez promesa y presencia. El que te ha llamado para cumplir el rol que hoy tienes es el mismo que te va a acompañar y capacitar para hacerlo.
entonces obedece. No le temas a las consecuencias de la obediencia. Pueden ser muy difíciles, sí, pero el Señor está contigo. Su presencia es poderosa. Entonces quiero preguntarte esto. Quiero dejarte con esta pregunta. ¿Estás desarrollando en obediencia tu rol? Ponle nombre. Estudiante, trabajador, esposo, padre. ¿Estás desarrollando en obediencia tu rol? Y no estoy pensando en perfección, ¿sabes? No. Estoy pensando en integridad. ¿Estás desarrollando en obediencia tu rol hacia la meta que Dios te ha dado? Respóndete. Y entonces, esto nos lleva a nuestra tercera acción que necesitas. Avanza en unidad al pueblo del pacto. Es un hecho, no podemos solos. Y nota lo que va a hacer Josué. Desde el versículo 10, Josué hace esto, se dirige a otras personas. Se dirige hacia los líderes, a los líderes del pueblo, y después se va a dirigir a dos tribus y media interesante. Desde el versículo 12 al versículo 15, él va a dar instrucciones específicas a estas tribus. Quiero que puedas unirte conmigo y puedas ver lo que Josué está diciendo. Nota lo siguiente, lee conmigo desde el versículo 12. Y a los rubenitas, y a los gaditas, y a la media tribu de Manasés, Josué le dijo, juntos vamos a leerlo, recuerden las palabras que Moisés sus mujeres, sus pequeños y su ganado permanecerán en la tierra que Moisés le dio el control del lado del Jordán. Pero ustedes, todos los valientes guerreros, pasarán en orden de batalla delante de sus hermanos y los ayudarán, hasta que el Señor dé reposo a sus hermanos como a ustedes, y ellos también posean la tierra que el Señor su Dios les da. Entonces volverán a su tierra y poseerán lo que Moisés, siervo del Señor, les dio al otro lado del Jordán, hacia el oriente. Nota las tribus que él está hablando, 2 tribus y media, 2.5. Ellas recibieron su herencia antes de pasar al Jordán, así que ellos pudieran no estar muy animados. Esa orden entonces no aplica para mí, porque ¿por qué voy a pasar? Pero hay algo más, ¿sabes? No solamente de ellos. Yo pensé en esto. Si Josué había recibido el llamado directo de Dios y Dios le había dicho, yo estoy contigo, Josué, te voy a dar la tierra, así como estuve con Moisés. ¿Sabes qué habría pensado? Eddie Pecaminoso diría esto: ¿para qué necesito 2 tribus y media? Tengo 10.5 tribus. ¿Para qué necesito 2.5? ¿Cómo para qué? Pero había algo muy claro en Josué. Si Israel se dividía, la misión se comprometía. El pueblo debía estar unido por las promesas del pacto, porque no eran 2 pueblos del pacto, era un pueblo del pacto, de tal forma que el pacto y las promesas era el entorno para la armonía, para la unidad comunitaria y para unir fuerzas y alcanzar la meta. Así que lo que quiero decirte es esto: mira, la meta es comunitaria. Jesús mismo dijo: vayan, no solamente ve, vayan. Y enseñó una y otra vez que los discípulos serían conocidos ante las demás personas si se aman los unos a los otros, para ejercer el rol que Dios nos ha dado, para llegar a la meta que Él nos ha dado. Necesitamos de otros que también estén en pacto con Dios. No podemos solos. Esos otros pueden ser tu cónyuge, tus hijos, tus padres, tus hermanos en Cristo. Pero esto una y otra vez implica unidad. Porque si no hay armonía, la misión se compromete. De hecho, te lo voy a poner de esta forma: las divisiones, las tensiones comprometen la misión. Van a drenar nuestras fuerzas y van a distraernos de la meta. Es muy probable, mi hermano,
que la razón por la que no avanza nuestro matrimonio es porque estamos en constantes división y tensión. La razón por la que no avanza nuestro trabajo, la razón por la que no avanza nuestra familia, nuestro ministerio incluso, es porque continuamente está en esta tensión sin solución. Y no tienes que comenzar a pensar, estás pensando, esto lo debe de escuchar tal persona. Ojalá que lo esté escuchando. No, piensa en ti. Con nuestra falta de paciencia, con nuestra arrogancia, podemos estar restando a nuestras relaciones y comprometiendo la misión. ¿Por qué? Te lo voy a decir de esta forma. Dios ha establecido que alcancemos la meta no en solitario, no en discordia, sino en unidad comunitaria. Aquí en Antio estamos convencidísimos que necesitamos de la iglesia, necesitamos de ustedes para transformar nuestro entorno para la gloria de Dios. Estamos convencidos, anualmente estamos pensando justo cómo alcanzamos, y para alcanzar necesitamos de ustedes, necesitamos de la unidad. Dijera el Paz Marcial, para vencer y derribar esos muros necesitamos confiar en Dios, pero en unidad necesitamos confiar en Él. Pero también tú necesitas estar unido a la iglesia. Tú necesitas estar conectado a la iglesia para alcanzar la meta específica que Dios te ha dado. Así que no te desconectes de la iglesia. Ponte en el radar de la comunidad, porque para que tú estés equipado y alcances en el entorno que Dios te ha dado, la misión que Él te ha encomendado, necesitas estar conectado a la iglesia. Necesitas estar visible a través de los grupos de discipulado, a través de los grupos de comunidad. Necesitamos que puedas promover la unidad. Si tú eres líder de ministerio, si tú estás en un ministerio, necesitamos que promuevas la unidad dentro de los entornos que tú estás, porque estoy convencido y la Biblia nos comprueba que solo así alcanzamos la meta que Dios nos ha encomendado. No seas un obstáculo para alcanzar la meta, más bien suma. En la historia de Dios no hay personajes neutrales, ¿sabes? O estás con Dios o estás contra Dios. Así que suma y entonces avancemos. Y sabes, mientras digo todo esto, mientras que escribía todo esto, hay varias cosas que se removieron dentro de mi corazón, te seré honesto. Y evaluándome con estas acciones, si yo estaba obedeciendo, confiando en el Señor, si yo estaba asumiendo el rol que Dios me ha dado, si yo estaba unido a la comunidad del pacto, sabes, miré atrás y la verdad se movieron varias cosas en mi corazón cuando observé mi papel en mi matrimonio. Me di cuenta que muchas veces mi matrimonio está estacionado porque no estoy asumiendo el rol que me ha dado como jefe de familia. Y eso se puede dimensionar en otras áreas. ¿Sabes por qué? Por miedo. Miedo a no creer que podré cumplir la tarea que el Señor mismo me ha dado. Y sabes, no puedo evitar también que te ha pasado. Tal vez tu matrimonio, tal vez tu familia está en caos porque no has asumido el rol que Dios te ha dado. Y no estoy hablando del esposo solamente. Tal vez porque tu esposo no has asumido tu rol, o tal vez esposa porque tú no has asumido el rol y quieres el rol de tu esposo. Incluso tal vez hoy estás aquí y ya no estás con aquella persona con la que te casaste por razones similares, ¿sabes? Tal vez hoy estás aquí y has estado procrastinando tu trabajo o tus tareas o tus proyectos y estás lleno de ansiedad, estás lleno de miedo. Tal vez tu trabajo está en continua tensión porque tú eres una pieza que lo está detonando.
es probable que estés sentado ahí y te pese la culpabilidad. Pero justo ese es el momento. Justo ese es el momento para mirar la cruz, ¿sabes? Justo ese es el momento para recordar y reconocer que el que te llama es el mismo que te perdona. Y hoy te dice, avanza hacia la meta. Así que quiero animarte en tu lugar a orar al Señor y poder analizarte. ¿Estoy llevando esto? ¿Llevo a mi familia a la meta? ¿Vamos hacia la meta? ¿Este año estoy pensando que vamos a ir hacia la meta de Dios en nuestras vidas? Y si el resultado es negativo, ven a la cruz, porque Él te dice, el que te llama es el mismo que te perdona. Y si eres fiel, recuerda lo mismo, el que te llama es el mismo que te capacita para alcanzar lo que Dios te ha dado. Así que ora en tu lugar. Mi buen Padre,